Representación de los sistemas eléctricos de potencia. En esta unidad serán estudiadas las diferentes formas en las cuales pueden ser representados los sistemas eléctricos de potencia, los cuales en términos generales se clasifican en tres tipos de representaciones: el diagrama unifilar, el diagrama de impedancia y el diagrama de reactancia. ¿Cuándo utilizar cada uno de estos diagramas? Estará en función del problema a resolver. Y también es necesario conocer que del diagrama unifilar se obtiene el diagrama de impedancia y del diagrama de impedancia se obtiene el diagrama de reactancia, o directamente se puede obtener también del diagrama unifilar. Básicamente, ¿qué diagrama se va a utilizar? Depende del problema al cual se le quiere dar una solución. Estudiemos el primer diagrama unifilar. ¿De dónde surge el diagrama unifilar? Normalmente los sistemas de transmisión son trifásicos balanceados y por ello se pueden representar mediante un equivalente monofásico con su neutro de retorno. Ahora, esta representación monofásica obedece a una de las tres líneas y se puede simplificar aún más si los elementos como las líneas de transmisión, los transformadores y las máquinas síncronas son representadas mediante símbolos estandarizados. Por ejemplo, el estándar IEEE. Por lo cual podemos decir que el diagrama unifilar es una representación simplificada de un sistema de potencia mediante los símbolos estandarizados. Así, por ejemplo, este círculo indica una máquina rotativa normalmente síncrona que puede ser un generador o un motor. Acá también tenemos el transformador de potencia de 2 devanados, un transformador de 3 devanados, un fusible, el transformador de corriente, un interruptor de potencia que puede ser de aceite u otro líquido, interruptor de aire. Esto indica una conexión en delta, una conexión en estrella no aterrizada, y si tiene este símbolo de tierra es que está aterrizada. También tenemos los elementos de medida, como puede ser el transformador de potencial, un amperímetro o un voltímetro. Entonces, ¿cómo se ve la representación de un set? Se puede ver como en este ejemplo de acá, el cual representa un sistema de potencia bastante básico que consiste en 3 generadores, 2 barras y 2 transformadores y 2 cargas. Lo podemos leer de izquierda a derecha. Acá podemos ver este círculo 1 que representaría un generador, el cual está conectado en estrella, aterrizado por medio de una reactancia. Acá en el círculo 2 también representa un generador, el cual está conectado en estrella y aterrizado mediante una resistencia. Acá una carga A. Estos cuadros de acá representan el interruptor de potencia. Esta línea de acá se conoce como barra o slot. Acá tenemos el transformador T1 y sus respectivas conexiones estrella-estrella. Toda esta línea de acá, aunque aquí no lo indica el diagrama unifilar, significa la línea de transmisión. Acá el otro transformador que puede ser elevador o reductor. Acá esto es un generador también, un generador 3 y una carga. Ahora, ¿con qué objetivo se hace este tipo de diagramas? Pues simplemente nos sirve para saber de un vistazo la información más importante de ese sistema de potencia y sus principales elementos que están conectados, a sabiendas que representa una única línea del sistema como tal, ya que se considera que es balanceado. Además de ello, el diagrama unifilar se usa para dibujar el circuito equivalente monofásico o por fase del sistema y, como se había dicho, suministra los datos más significativos e importantes de un sistema de manera concisa. Del diagrama unifilar se obtiene el diagrama de impedancia, el cual consiste en representar todos los elementos por su circuito equivalente monofásico. Es decir, por ejemplo, los generadores 1 y 2 ahora se representan por su circuito equivalente monofásico, el cual es una fuerza electromotriz interna
con su respectiva impedancia interna. La carga se representa como una carga en atraso, la cual está constituida por una resistencia en serie con una inductancia. El transformador se modela por su circuito equivalente, el cual consiste en su rama paralela, su rama de excitación y su devanado primario y secundario. La línea de transmisión se modela como un modelo pi, es decir, con sus respectivas capacitancias. Esta es la misma representación del transformador, una carga estática en retraso y otro generador. Entonces, en este tipo de diagramas es el que contiene toda la información sobre los circuitos equivalentes de cada uno de los elementos. Entonces, se presentan los circuitos equivalentes de cada uno de los elementos que forman el sistema. A este también se le conoce como diagrama de impedancias monofásico y se utiliza sobre todo para el estudio de carga o de flujo de potencia. A partir del diagrama de impedancia también se puede obtener el denominado diagrama de reactancia, simplificándolo aún más. Normalmente se obtiene al omitir todas aquellas cargas estáticas, resistencias, capacitancia de las líneas de transmisión y la rama paralela de los transformadores. Esto es debido a que se utiliza para el estudio de fallas. En condiciones de falla, un sistema eléctrico de potencia, el efecto de la reactancia es mucho mayor que la resistencia, por lo cual se puede omitir, quedando de la siguiente forma el circuito. Y como podemos observar acá, se ha eliminado, por ejemplo, la resistencia que tenía en serie el generador 1, el generador 2. La carga estática desaparece por completo porque realmente no aporta un valor significativo a la corriente de falla. El transformador solo se da su reactancia, igual que la línea. Esta es la línea, el segundo transformador, la segunda reactancia del transformador y finalmente el último generador. Y acá vemos que también se ha omitido la carga B, puesto que es una carga estática. Ahora en esta imagen podemos ver cómo a partir del diagrama unifilar, que es normalmente el circuito que se nos es proveído como información principal, es decir, un dato del problema, ya el diagrama unifilar, y a partir de él se puede obtener entonces el diagrama de impedancia, que básicamente es el equivalente monofásico de todos los elementos conectados y se utiliza para el estudio de carga o flujo de potencia, y se simplifica aún más dejando solo las reactancias de los elementos. Se obtiene el diagrama de reactancia, el cual se utiliza para el estudio de fallas. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para comprender cómo convertir, por ejemplo, el diagrama unifilar a un diagrama de impedancia a un diagrama de reactancia.